Muy contento por eso, se debe seguramente al trabajo, al sacrificio, a la responsabilidad de todo el plantel y solamente del club que te pone todas las herramientas para que vos estés en condiciones de poder rendir de la mejor manera. Soñar es gratis, nosotros lo estamos haciendo, estamos soñando, por eso decía esta semana vamos a descansar, vamos a cargar la batería como se dice, hacer un recondicionamiento para poder llegar de la mejor manera en los partidos de semifinal. Se ha luchado, se ha peleado, se ha dejado todo en la cancha, así que no se puede hacer ningún reclamo a los jugadores de la manera que han trabajado durante todo este semestre. Lo que nosotros queremos es quedarnos con los que estamos. Después vamos a ver si hay alguna salida por alguna transferencia o alguna situación que se escapa un poquito a nuestras posibilidades, pero lo primero es el mejor refuerzo, creo que es que se mantenga el bloque, porque es difícil que venga un jugador y pueda rendir de forma inmediata, así que para nosotros la idea es esa, intentar mantener a los 28 jugadores que forman parte del plantel y bueno, en función después si hay novedades vamos a tomar las decisiones las mejores decisiones pensando siempre en el equipo. ¿Por qué yo me quejo de la divisional? Por la programación que hacen. Nosotros no podíamos jugar sábado porque acabamos de jugar jueves el partido de Copa. ¿Por qué Cerro no jugó sábado? ¿Quién maneja la divisional?